Levántate y camina hacia papá. Las palabras fueron apenas un susurro, rotas y ásperas. Fueron pronunciadas por una mujer que parecía haber salido del mismísimo infierno, pero detonaron en el ala silenciosa del Palacio Enzagi como una granada. El dedo de Leonardo se congeló en el gatillo. Su bereta apuntaba al centro del pecho del intruso. Esta criatura miserable, de pelo enmarañado y ojos hundidos, estaba agazapada en el suelo de la guardería de su hijo como un animal salvaje. Había entrado furioso, listo para ejecutar a quien hubiera activado las alarmas del perímetro. Esperaba un asesino del sindicato Víbora, un soldado de una familia rival, un traidor de sus propias filas. No se había esperado esto. La mujer sin hogar ni siquiera miró el arma. Su mirada estaba fija en algo detrás de Leonardo, algo que hizo que sus labios agrietados se curvaran en la sonrisa más extraña que jamás había visto. Mitad locura, mitad reconocimiento. Como si supiera un secreto que el mundo entero había olvidado. La sangre de Leonardo se heló. Lo oyó antes de verlo. El arrastrar de pequeños pies sobre las baldosas toscanas. El suave gruñido de esfuerzo, el susurro del algodón rojo. Imposible. Sus hijos, sus 4 hermosos y rotos hijos, habían pasado 847 días en cunas médicas. Los especialistas decían que nunca se moverían, nunca verían, nunca oirían. Pero ahora estaban de pie. Caminaban torpemente por el suelo de la guardería con sus camisas rojas a juego. Tenían los brazos extendidos, los ojos brillantes y enfocados. Caminaban hacia él. El grito de Leonardo surgió de un lugar primario, un lugar que no sabía que existía bajo toda la violencia y el hielo. El arma cayó al suelo con estrépito. Sus manos volaron a su cabeza. Sus dedos se clavaron en su cráneo como si pudiera mantener unida su realidad hecha añicos. Enzo llegó primero. Sus diminutos dedos se aferraron a los pantalones de diseño de Leonardo. Luego Mateo, luego Luca y Dante. Los 4 se agruparon alrededor de las piernas de su padre. Balbuceaban sonidos que no eran exactamente palabras, pero que llevaban la inconfundible melodía de la alegría. Leonardo cayó de rodillas. La bestia de Sicilia, el hombre que había construido un imperio sobre sangre y miedo. Se derrumbó en el suelo de su propia guardería mientras su mundo se ponía patas arriba. Detrás del milagro de sus hijos caminando, la miserable extraña permanecía perfectamente quieta. Lo observaba con ojos que parecían ver a través de su traje de $10,000. Veían directamente los restos huecos de su alma. Y Leonardo Enzaghi se dio cuenta con una certeza absolutamente aterradora. Esta mujer, quienquiera que fuera, lo que fuera, acababa de pronunciar 6 palabras que lo cambiaron todo. Ahora nunca saldría viva de su casa. No porque quisiera matarla, sino porque nunca podría dejarla ir. Antes de empezar, dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y suscríbete para más historias de jefes de la mafia como esta. Las manos de Leonardo temblaban mientras cerraba la puerta de la guardería por dentro. El cerrojo se deslizó con una firmeza que los atrapó a ambos, al monstruo y a la hacedora de milagros, en una habitación que olía a lavanda y a mentiras. Sus hijos finalmente se habían agotado. Se habían quedado dormidos en la alfombra afelpada donde habían dado sus primeros pasos. Un sueño real, no el estupor drogado que Leonardo había confundido con paz. Durante casi 2 años, se desparramaron unos sobre otros como cachorros. Sus pechos subían y bajaban con el ritmo profundo del descanso real. La mujer se sentó con la espalda contra la pared del fondo. Tenía las rodillas pegadas al pecho, observándolo con esos ojos inquietantes. De cerca, se veía peor de lo que había pensado al principio. Su ropa no solo estaba sucia, se estaba desintegrando, unida por oraciones y mugre. Sus pómulos sobresalían afilados bajo una piel que había olvidado cómo se sentía en las comidas regulares. Pero sus manos, notó Leonardo, sus manos eran suaves al tocar a sus hijos, incluso reverentes. Habla. Su voz salió como grava. Y si no me gusta lo que oigo, desearás que hubiera apretado ese gatillo. Ella no se inmutó. Eso le molestó más de lo que lo habría hecho el miedo. No hay magia, don Enzaghi.
Pronunció su título con una extraña mezcla de burla y respeto. Solo unos ojos que realmente miraron a sus hijos en lugar de a través de ellos. Los especialistas estaban ciegos. Ella lo interrumpió, y nadie interrumpía a Leonardo Enzaghi sin pagar las consecuencias. ¿Cuándo fue la última vez que sostuvo a uno de sus hijos? Sostenerlos de verdad, no solo mirar desde las puertas. La acusación aterrizó como una cuchilla entre sus costillas. Leonardo apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolieron los dientes. Eran frágiles, estaban delicados. Los médicos dijeron, los médicos mintieron. Su voz se suavizó, mortalmente suave, o alguien les pagó para que lo hicieran. Esos niños no están paralizados. Nunca lo estuvieron, estaban siendo sedados. La palabra quedó suspendida en el aire como pólvora. Leonardo sintió que su mundo se inclinaba de nuevo, de forma diferente esta vez, más fría. ¿Qué? La fórmula. Ella señaló con la cabeza el carrito médico en la esquina, donde botellas impecables se alineaban como soldados. La nutrición especial con la que han sido alimentados desde que nacieron. Lo olí en su aliento cuando los encontré. Almendras amargas y algo químico. Benzodiazepinas, tal vez. Relajantes musculares, supresores sensoriales. Hablaba como si lo supiera, como si hubiera visto esto antes. Alguien ha estado envenenando a sus hijos para mantenerlos dóciles, invisibles, olvidados. Leonardo cruzó la habitación en 3 zancadas. Agarró una botella, giró la tapa y se la llevó a la nariz. Debajo del aroma a vainilla, ahí estaba. Ese matiz acre que nunca había cuestionado por qué lo haría. Eran profesionales médicos, los mejores que el dinero podía comprar. La botella explotó contra la pared. ¿Quién? La bestia emergió, la que mantenía atada en los espacios familiares. ¿Quién hizo esto? No conozco a sus enemigos, señor. Ella todavía no se había movido. Todavía lo observaba con esa calma exasperante. Pero sé que alguien quería que su linaje terminara en silencio. 4 herederos que no pueden caminar, no pueden ver, no pueden oír. No son una amenaza para nadie. Son solo vegetales caros hasta que usted muera sin herederos. La lógica era impecable, brutal. Exactamente el tipo de juego a largo plazo que jugaría el sindicato Víbora. Pero eso requeriría a alguien de adentro. Alguien con acceso, alguien en quien confiaba. El doctor Thorne, el médico de familia que dio el diagnóstico. Quien había recetado la fórmula especial. Quien había insistido en que los niños necesitaban aislamiento completo y estimulación mínima. Quien había estado en la nómina de los Enzaghi durante 15 años. La visión de Leonardo se tiñó de rojo en los bordes. ¿Cómo lo supiste? Su voz bajó a un susurro más peligroso que cualquier grito. ¿Cómo una mujer sin hogar que entra en mi casa reconoce algo que un equipo de especialistas pasó por alto? Por primera vez algo parpadeó en su rostro. Dolor, antiguo y profundo. Porque yo solía ser una de esas especialistas. Sus dedos se retorcieron en los harapos de su camisa. Antes de que el mundo me lo quitara todo, antes de perder a mi familia por hombres como usted, ella levantó la vista y lo miró a los ojos sin miedo. Yo era la doctora Mary Duca, neuróloga pediátrica, y vi a mis propios hijos morir mientras era demasiado tarde para salvarlos. El nombre golpeó a Leonardo como un tren de carga. Duca, la familia atrapada en el fuego cruzado durante la masacre del distrito portuario. Su masacre. Daños colaterales en una guerra que él había iniciado por territorio y orgullo. Él había convertido a esta santa en una miserable. Y ella había salvado a sus hijos. De todos modos, el doctor Thorne vivía en una granja restaurada a 20 minutos de la ciudad. El tipo de lugar que hablaba de dinero antiguo e inversiones cuidadosas. El convoy de Leonardo llegó a las 3 de la madrugada, cuando el mundo estaba en su punto más vulnerable, cuando incluso los hombres cuidadosos dormían profundamente. El doctor abrió la puerta en pijama de seda. La confusión molesta se convirtió en terror puro cuando reconoció el rostro en su puerta. Detrás de Leonardo, 6 de sus soldados más leales se materializaron desde la oscuridad como lobos. Don Enzaghi, ¿qué? ¿Pasa algo con los niños? Leonardo sonrió. Era la sonrisa que hacía que los hombres confesaran crímenes que no habían cometido.
Invítame a entrar, ordenó. Necesitamos discutir su tratamiento. La mano de Thorne temblaba en el marco de la puerta. Estaba calculando. Leonardo podía verlo. La distancia a su coche, a su teléfono, a cualquier arma. Pero no había a dónde huir cuando la bestia llamaba a tu puerta. Se sentaron en el estudio de Thorne, rodeados de títulos de medicina y certificados de excelencia. Fraudes, todos ellos. Leonardo colocó la botella de la fórmula de la guardería sobre el escritorio de caoba, entre ellos con un cuidado exagerado. Háblame de esto. La nutrición especializada, ya sabes, la que requiere la condición de los niños. Sé a qué huelen las benzodiazepinas. La voz de Leonardo era conversacional, casi agradable. Las he usado yo mismo, muy eficaces para hacer que la gente sea dócil, cooperativa, paralizada. El color desapareció del rostro de Thorne como el agua de una presa rota. Mis hijos caminaron hoy. Leonardo se inclinó hacia adelante. Caminaron, hablaron, vieron, oyeron. Todas las cosas que dijiste que nunca harían. Es extraño lo rápido que se recuperaron una vez que alguien dejó de envenenarlos. Puedo explicarlo. Entonces explica. La mano de Leonardo se movió hacia su cintura, descansando sobre la vereta. Y reza para que tu explicación incluya nombres, porque si estás protegiendo a alguien, tú mueres primero y ellos mueren más lentamente. Thorne se desmoronó como papel mojado. El sindicato Víbora se le había acercado 6 meses antes de que nacieran los gemelos, confesó. Le habían pagado para asegurarse de que el linaje de Leonardo terminara con su generación. $500,000 para administrar dosis cuidadosamente calibradas que imitarían discapacidades del desarrollo, sin muertes repentinas que desencadenaran investigaciones, solo 4 trágicos casos de desgracia genética. La enfermera jefe, Sofía, balbuceó Thorne, con el sudor corriéndole por las sienes. Ella administraba las dosis. Y Marco, tu capitán de seguridad nocturna. Él se aseguraba de que ningún extraño se acercara lo suficiente como para cuestionar el tratamiento. 3 traidores, 3 personas en las que Leonardo había confiado las vidas de sus hijos. ¿Cuántos lo saben? El dedo de Leonardo trazó el guardamonte de la vereta. ¿Cuántos en la organización Víbora? Solo Castellano, su subjefe. Él es el que... El disparo fue casi educado. Una tos suave que terminó la frase de Thorne a la mitad. El doctor se desplomó hacia adelante. La sangre formó un charco sobre los certificados que proclamaban su brillantez. Leonardo se levantó y guardó su arma. «Quémenlo», les dijo a sus hombres. «Hagan que parezca un accidente, una fuga de gas. Algo trágico». Encontraron a Sofía en su apartamento, ya haciendo las maletas. Había visto venir el final en el momento en que el don entró en la guardería. Leonardo no le concedió la piedad de una muerte rápida. Ella había sujetado a sus hijos mientras los envenenaba. Había sonreído mientras destruía su futuro. Murió entendiendo exactamente cómo se sentía eso. Marco intentó huir. Lo atraparon en la frontera y lo arrastraron de vuelta al distrito de los almacenes, donde Leonardo llevaba a cabo sus negocios más oscuros. El capitán de seguridad duró 3 horas antes de confirmar cada detalle de la confesión de Thorne. Luego duró 30 segundos más. Al amanecer, Leonardo estaba en la sala de matanza del almacén, cubierto de los pecados de otros hombres. Su camisa blanca estaba arruinada, sus manos pegajosas por la traición. 3 cuerpos esperaban el incinerador. 3 tumores extirpados de su familia, pero no era suficiente. Su teléfono sonó. Dante, su consejero. El subjefe de la Víbora, Castellano. Lo encontramos en casa de su amante. Tráelo a la finca. La voz de Leonardo estaba vacía, ahuecada por una rabia que ya no tenía a dónde ir. Vivo. Quiero que vea a los niños que intentó borrar. Condujo a casa mientras el sol salía sobre Sicilia, pintando las colinas de oro y carmesí. En la guardería, Mary ya había cambiado a los niños con ropa limpia. Camisas rojas que ardían como estandartes de victoria. Estaban jugando con bloques, construyendo torres y derribándolas con chillidos de alegría que resonaban por pasillos que habían estado en silencio durante 2 años. Leonardo se quedó en la puerta,
todavía vistiendo la sangre de otros hombres, viendo a sus hijos descubrir la alegría, la oscuridad y la luz existiendo en el mismo momento, en el mismo hombre. Quería quemar el mundo entero para mantenerlos en la luz. Leonardo se convirtió en un fantasma en su propia casa. Acechaba en puertas y esquinas, observando el milagro desarrollarse desde una distancia que se decía a sí mismo que era respetuosa, profesional, segura. Mary no usaba la ropa de diseño que su ama de llaves le había preparado. En su lugar, se había puesto el uniforme de cocina desechado de alguien. Se arremangó las mangas y se puso a trabajar como si la guardería fuera un quirófano y sus hijos fueran sus pacientes. Lo que Leonardo suponía que eran. Se movía por el espacio con precisión metódica, retirando 2 años de equipo médico que nunca había sido necesario. Los tubos de alimentación, los monitores, las sillas especializadas. Todo fue a parar al pasillo como los barrotes de la prisión que en realidad habían sido. Abrió ventanas que Leonardo no se había dado cuenta de que estaban selladas. Dejó que la luz del sol siciliano inundara la habitación por primera vez desde que nacieron los niños. Necesitan estímulo, anunció esa primera mañana, sin pedir permiso. Comida de verdad, música, contacto, todo lo que te han dicho que les niegues. Los niños estaban débiles, sus músculos atrofiados por el desuso y las drogas. Enzo no podía estar de pie más de 30 segundos sin temblar. Los ojos de Mateo luchaban por enfocar objetos a más de unos pocos metros de distancia. Lucas se sobresaltaba con los sonidos normales, su oído hipersensible después de años de supresión química. Dante se movía como si sus extremidades pertenecieran a otra persona. Su propia percepción estaba alterada, pero lo estaban intentando. Eso era lo que destruía a Leonardo cada vez que observaba desde la puerta. El esfuerzo desesperado y hermoso que sus hijos ponían en cada pequeña victoria. Mary trabajaba con cada niño individualmente y luego juntos. Se agachaba a su nivel, guiando las manos de Enzo para que agarrara una pelota blanda. Lo elogiaba con esa voz baja y firme cuando sus dedos finalmente se cerraban alrededor de ella. Sostenía libros con imágenes a centímetros de la cara de Mateo. Los alejaba lentamente a medida que sus ojos aprendían a seguir y enfocar. Le cantaba a Luca canciones de cuna en italiano e inglés, enseñando a su abrumado sistema nervioso que el sonido podía ser suave. Y a Dante, el pequeño Dante, que había recibido el nombre de su padre. Lo hacía caminar en círculos por la guardería, sus manos sosteniendo su cintura. Contaba sus pasos como si fueran monedas de oro. 1, 2, 3. Bravo, amore. 4, 5. Leonardo lo observaba todo desde el umbral, nunca más cerca. Al quinto día, Mary finalmente se hartó. Estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra con Dante. Trataba de convencerlo de que caminara sin ayuda la corta distancia hasta un camión de juguete. El niño daba 2 pasos, entraba en pánico y se sentaba bruscamente. Daba 3 pasos, perdía el equilibrio, se desplomaba. Su carita se arrugaba con una frustración que rompía algo en el pecho de Leonardo cada vez. Tú. La voz de Mary atravesó la guardería sin que ella se diera la vuelta. Deja de acechar como un espectro y ven aquí. No estoy. Estás aterrorizado. Ahora sí se giró, clavándole esos ojos sabios. De tus propios hijos, de tocarlos, de romper de alguna manera lo que ya está roto. Se levantó y se sacudió el uniforme prestado. Siéntate. No era una petición. Leonardo se encontró avanzando en contra de todos sus instintos, que le gritaban que se retirara. Había matado a 3 personas con sus propias manos esta semana. Había quemado traidores vivos. Había firmado sentencias de muerte sin dudar. Pero cruzar el suelo de esta guardería se sentía como caminar hacia el fuego enemigo. Se sentó donde Mary le indicó, con las piernas estiradas sobre la alfombra. Su traje de $3,000 parecía ridículo contra la alegre alfombra del alfabeto. Dante, dijo Mary suavemente, girando al niño para que mirara a su padre. Mira quién está aquí. Papá quiere ayudarte a caminar. Los ojos del niño, los ojos de Catherine, el verde que atormentaba los sueños de Leonardo, se abrieron de par en par, inseguros.
Habían vivido en la misma casa durante 2 años y eran extraños el uno para el otro. Extiende tus manos, le instruyó Mary a Leonardo. Y por el amor de Dios, sonríe. Pareces estar frente a un pelotón de fusilamiento. Las manos de Leonardo temblaban mientras las extendía. Ven aquí, figlio mío. Dante dio un paso, dos. Sus piernas se tambalearon peligrosamente. 3 pasos, y Leonardo pudo ver el pánico creciendo, el niño a punto de rendirse. Entonces, unos pequeños dedos agarraron su cuello y Dante se estrelló contra el pecho de Leonardo con toda la gracia de un marinero borracho. Pero lo había logrado. El niño había caminado hacia él, hacia su padre. Los brazos de Leonardo se levantaron automáticamente, atrapando a su hijo. Y de repente Dante estaba presionado contra su corazón, pequeño, cálido y real. Y algo dentro de Leonardo que se había calcificado cuando Catherine murió, simplemente se hizo añicos. El sollozo provino de un lugar primario, arrancándose de su garganta antes de que pudiera enjaularlo. Sus brazos rodearon a Dante, aferrando al niño como si pudiera desaparecer. Y 2 años de dolor, culpa y rabia se derramaron en sonidos ahogados y feos que resonaron en las paredes de la guardería. La pequeña mano de Dante palmeó la mejilla húmeda de su padre, completamente indiferente al derrumbe. Papá, susurró, la palabra imperfecta, pero inconfundible. Leonardo levantó la vista entre lágrimas para encontrar a sus otros 3 hijos gateando hacia ellos, atraídos por instinto a este momento de ruptura y reparación. Se amontonaron sobre él, un enredo de camisas rojas y pequeñas extremidades. Y la bestia de Sicilia desapareció bajo el peso del amor incondicional que nunca creyó merecer. Mary se mantuvo al margen, observando a la familia unirse en su campo de batalla de sanación. Ahí está, dijo suavemente. Ahora eres su padre. Las camisas rojas llegaron a la guardería envueltas en papel de seda, entregadas en mano por el ama de llaves de Leonardo con una nota manuscrita con su precisa caligrafía. Para mis hijos, para que siempre pueda encontrarlos. Mary sostuvo las camisas polo a juego, pasando el pulgar sobre el suave algodón. 4 prendas idénticas en un tono de rojo que parecía pulsar con vitalidad contra las pálidas paredes de la guardería. Carmesí, desafiante, vivo. Los quiere visibles, murmuró ella, entendiendo el simbolismo de inmediato. Durante 2 años, estos niños habían estado escondidos como secretos vergonzosos, vestidos con blancos de hospital y grises médicos. Ahora su padre quería que el mundo los viera resplandecer. Los vistió uno por uno, cada niño retorciéndose con la novedad de la ropa de verdad en lugar de batas médicas. Enzo se rió cuando ella le hizo cosquillas en la barriga mientras le ponía la camisa por la cabeza. Mateo intentó ayudar con los botones y los puso al revés. Lucas se atascó un brazo y entró en pánico hasta que Mary lo liberó suavemente. Dante, siempre el más fácil, se quedó quieto y la dejó trabajar. Luego giró en círculo cuando terminó, encantado de cómo se movía la tela. Perfecto, les dijo, alineándolos como pequeños soldados. Ahora parecen príncipes. Parecen mis hijos. La voz de Leonardo vino desde la puerta, donde se había acostumbrado a pararse cada vez que Mary trabajaba con los niños. Más cerca ahora que antes, pero nunca cruzando el umbral sin ser invitado. Gracias. Mary miró su propia ropa, el uniforme de cocina que llevaba 6 días seguidos, manchado de puré de zanahorias, pintura de dedos y el caos general de rehabilitar a 4 niños pequeños. La tela comenzaba a desintegrarse en las costuras. El ama de llaves te ha preparado una habitación, continuó Leonardo, con un tono cuidadoso. Con ropa apropiada, deberías... Estoy bien, Mary lo interrumpió, volviéndose hacia los niños. Llevas harapos. Estoy cómoda en harapos. No lo miró. Tus hijos necesitan consistencia, no una extraña que de repente se ve diferente. Era una mentira, y ambos lo sabían. Mary había pasado demasiado tiempo en la miseria de la pobreza para sentirse segura en la seda. Las cosas finas eran temporales, podían ser arrebatadas. Hacían que la caída de vuelta a la nada fuera mucho más dura. Mejor no subir nunca. Leonardo guardó silencio por un largo momento.
Luego entró en la guardería, completamente adentro, sin rondar en el umbral, y la presión del aire pareció cambiar. No estoy preguntando, doctora Duca. El uso de su título hizo que su espalda se pusiera rígida. Has estado usando la misma ropa durante una semana, continuó él, su voz bajando a esa suavidad peligrosa que significaba que esperaba obediencia. Hueles al almuerzo de mi hijo. Tienes pintura en el pelo. Te bañarás, comerás una comida adecuada y aceptarás la hospitalidad de esta casa. Eso no es negociable. No sabía que era una prisionera que necesitaba ser aseada. No eres una prisionera. La mandíbula de Leonardo se tensó. Eres la mujer que está salvando a mis hijos, y no permitiré que parezcas una mártir mientras lo haces. Se miraron fijamente a través de la guardería mientras los niños jugaban, ajenos a la batalla de voluntades que ocurría sobre sus cabezas. Mary vio la implacabilidad en los ojos de Leonardo, la misma determinación de hierro que probablemente había construido su imperio. Él ganaría esta discusión por pura negativa a perder. Bien, prácticamente escupió la palabra. 1 hora, luego vuelvo. Tómate 2. Sobrevivirán sin ti durante 2 horas. La suite de invitados hizo que Mary quisiera llorar o gritar. No podía decidir cuál. Solo el baño era más grande que el catre del refugio en el que había estado durmiendo durante 6 meses. Mármol por todas partes, suelos con calefacción, una bañera que podría ahogar a una persona en lujo. Se quedó bajo la ducha hasta que el agua se enfrió, restregando capas de suciedad de la calle y vergüenza. Su pelo, una vez que se deshizo de los enredos, le caía sobre los hombros en ondas cobrizas que había olvidado que existían. El espejo le mostró a una extraña, demacrada, sí, con sombras bajo los ojos que quizás nunca desaparecerían del todo, pero reconociblemente humana de nuevo. La ropa dispuesta sobre la cama era sencilla: pantalones oscuros, un suéter color crema, nada ostentoso, cómodo. Se los puso y se sintió como una impostora. La cena llegó en una bandeja. Comida de verdad, pasta, pan todavía caliente, verduras asadas, vino. Mary comió mecánicamente al principio, luego con creciente desesperación, mientras su cuerpo recordaba lo que se sentía al nutrirse. Leonardo la encontró después, acurrucada en el asiento de la ventana con vistas a los jardines, envuelva en el suéter como una armadura. Se detuvo en la puerta y algo cambió en su expresión. ¿Sorpresa, tal vez? Reconocimiento. La estaba viendo por primera vez, no la criatura miserable que había irrumpido en su casa, sino la mujer que había sido antes de que el mundo se lo quitara todo. Eres hermosa, dijo, y sonó casi como una acusación. Mary se rió, amarga y cortante. Soy tu penitencia, don Ensaggi. No confundas las dos cosas. Pero la forma en que la miraba decía que la confusión ya había comenzado. La pesadilla vino a por Mary en la 14ª noche. Leonardo oyó los gritos desde su estudio, sonidos animales y crudos que lo hicieron correr por el pasillo con el arma en la mano, pensando que alguien había irrumpido en la finca. La encontró en la suite de invitados, revolviéndose en las sábanas, arañando a enemigos invisibles. No, no, por favor. No a Sofía. Solo tiene 7 años, Sofía. Guardó su arma y la agarró por los hombros, sacudiéndola suavemente. Mary, despierta. Sus ojos se abrieron de golpe, salvajes y sin ver. Por un momento, luchó contra él, sus uñas arañando su antebrazo antes de que el reconocimiento se filtrara a través del terror. Se quedó flácida, jadeando, y Leonardo se dio cuenta de que estaba empapada en sudor, temblando como si la hubieran arrojado en agua helada. ¿Cuándo? Su voz se quebró. ¿Cuándo lo supiste? Leonardo se quedó muy quieto. ¿Saber qué? Que tú los mataste. Sus ojos se clavaron en los de él, devastados y acusadores. Mi marido, mi hija. ¿Cuándo supiste que sus nombres eran Duca? La pregunta aterrizó como una cuchilla entre sus costillas. Leonardo la soltó, retrocediendo, y la distancia pareció de kilómetros. La primera noche, cuando me dijiste quién eras, Mary se rió, un sonido como de cristal rompiéndose. Y no dijiste nada, solo me mantuviste aquí.
Me dejaste salvar a tus hijos, sabiéndolo. Se cubrió la cara con las manos. Madonna Santa, ¿qué estoy haciendo? Cuéntame. La voz de Leonardo era áspera. Cuéntame qué pasó. Ella lo miró como si le hubiera pedido que se arrancara su propio corazón, pero algo en ella necesitaba sangrarlo, hacerle ver lo que su guerra había costado. Distrito Portuario. Hace 3 años. Sus palabras salieron planas, clínicas, como si estuviera leyendo un informe médico. Usted y la familia Rossi estaban luchando por los derechos de envío. Violencia de ojo por ojo que se intensificó durante meses. Mi marido, Marco, trabajaba en los muelles. Civil, nada que ver con ninguna de las familias. Era un buen hombre. Me hacía reír. Amaba a nuestra hija más que a respirar. Leonardo recordó la guerra del distrito portuario. Recordó haber ordenado el bombardeo del almacén principal de la familia Rossi. Recordó no haber preguntado por las víctimas civiles porque las víctimas eran el objetivo. El terror era la moneda de cambio del control. Estaban volviendo a casa de su turno, continuó Mary, su voz quebrándose en los bordes. Marco sostenía la mano de Sofía. Ella tenía práctica de ballet esa tarde y no paraba de hacer piruetas en la acera, haciéndolo reír. Se suponía que debía encontrarme con ellos para cenar, pero mi turno en el hospital se alargó. Siempre llegaba tarde. Se abrazó las rodillas, haciéndose pequeña. Sus hombres pusieron la bomba en el almacén de los Rossi, en el Muelle 7. Pero los Rossi habían trasladado sus operaciones 2 días antes. El edificio que explotó era ahora residencial, apartamentos reconvertidos para trabajadores del muelle y sus familias. 43 personas murieron en la explosión. Marco protegió a Sofía con su cuerpo cuando cayeron los escombros. No importó. Tenía 7 años y murió ahogada por el polvo de hormigón en los brazos de su padre, mientras yo estaba a 20 minutos salvando al hijo de otra persona. Leonardo sintió que algo frío se instalaba en su pecho. Recordaba el informe, el error de cálculo. Su consejero lo había llamado un desafortunado error de inteligencia, y Leonardo lo había ignorado porque la guerra tenía daños colaterales. Eso es lo que la convertía en guerra. Nunca había aprendido los nombres, nunca había querido. Identifiqué sus cuerpos en la morgue, susurró Mary. El anillo de bodas de Marco se había derretido en su dedo por el calor. Las zapatillas de ballet de Sofía todavía estaban atadas a sus pies. Y yo me rompí por completo. Perdí mi licencia médica después de presentarme borracha a una cirugía. Perdí mi apartamento cuando no pude trabajar. Perdí todo lo que me hacía humana hasta que fui solo. Se señaló a sí misma, a la mujer que había estado viviendo en las alcantarillas. Esto. Mary, no. Ella levantó una mano. No te disculpes, no me digas que no lo sabías. Elegiste no saberlo, porque saberlo habría hecho más difícil volver a hacerlo. Sus ojos eran antiguos, contenían un dolor que la había envejecido más allá de sus años. ¿Quieres saber la peor parte? Cuando entré en tu casa esa noche, buscaba comida, refugio de la tormenta. No sabía que era tuya, no reconocía el nombre Enzaghi, pero cuando encontré a esos niños drogados y abandonados en sus cunas, vi a Sofía, vi a mi hija morir de nuevo, y no pude. Su voz se rompió por completo. No pude irme, ni siquiera de los hijos del hombre que asesinó a mi familia. Leonardo se quedó helado, observando a esta mujer que debería odiarlo con cada célula de su cuerpo. Explicar por qué había salvado a sus hijos de todos modos. La magnitud de su gracia lo aplastó. Te debo una deuda de sangre, dijo finalmente, las palabras inadecuadas pero ciertas. Mi vida por las suyas. Cuando quieras cobrarla, no quiero tu vida. Mary lo miró con algo peor que el odio. Lástima. Quiero que vivas con lo que has hecho. Cada vez que abraces a tus hijos, recuerda al padre que no pudo abrazar a su hija. Esa es la deuda que pagarás. Leonardo asintió, el peso de 43 nombres posándose sobre sus hombros. Los llevaría hasta su muerte. La información llegó a través de la red de Dante a las 6 de la mañana. Alguien había fotografiado a los niños en el jardín ayer. 4 niños pequeños con camisas rojas corriendo por el césped, con una mujer que no se parecía en nada a una enfermera.
Las fotos ya circulaban por los intermediarios de información del Hampa, y el sindicato Víbora las había comprado hacía una hora. Leonardo aplastó su taza de café en su puño, el líquido hirviendo corriendo entre sus dedos. ¿Cuántos lo saben? Todos a estas alturas. La voz de su consejero era sombría por teléfono. Los herederos están sanos. Eso significa que la sucesión vuelve a estar sobre la mesa. Eso significa que ya no eres un linaje moribundo. Eso significa que somos objetivos. Don, estoy activando todos los protocolos de seguridad. La explosión lo interrumpió. La onda expansiva golpeó las ventanas del estudio de Leonardo una fracción de segundo antes que el sonido, haciendo añicos el cristal hacia adentro en una lluvia brillante. Se dejó caer detrás de su escritorio por instinto, el entrenamiento con armas de fuego superando al pensamiento. Sus oídos zumbaban con ese peculiar silencio que sigue a la violencia, todo amortiguado y distante. El humo entraba a raudales por las ventanas rotas. Leonardo ya se estaba moviendo antes de que su visión se aclarara. Bereta en mano, dirigiéndose a la guardería. Los niños, Mary. Todo lo que importaba estaba a 3 pisos de distancia, y corría por su propia casa como si fuera una zona de guerra. Porque era una zona de guerra. Siempre lo había sido, solo que lo había olvidado por un momento. La guardería era un caos. Mary ya había bloqueado la puerta con muebles. Los niños se acurrucaban detrás de ella contra la pared del fondo. Había cogido el abrecartas decorativo del escritorio, patético como arma, pero lo sostenía como si fuera a usarlo. Sus ojos encontraron a Leonardo, y algo parecido al alivio brilló en su rostro. ¿Todos vivos? Ya los estaba llevando hacia la puerta oculta, detrás de la estantería. La ruta de escape que había construido en cada habitación importante. ¿Qué está pasando?, exigió Mary, abrazando a Mateo contra su pecho mientras los otros 3 niños se aferraban a sus piernas. Lo saben. Leonardo apartó la estantería, revelando la puerta de acero. La víbora sabe que los niños están sanos. Nos vamos ahora. Su equipo de seguridad los encontró en el túnel subterráneo. Hombres de rostro sombrío con equipo táctico que se movían como sombras. Informaron en ráfagas entrecortadas. Coche bomba en el patio delantero. El Maserati de Leonardo era chatarra. 2 guardias heridos pero vivos. Aún no había brecha en el interior, pero se habían visto drones sobre el muro norte. Reconocimiento. Leonardo tradujo para Mary, que parecía estar viendo sus pesadillas repetirse en tiempo real. Están probando nuestro tiempo de respuesta, mapeando nuestras defensas. ¿Para qué? Para cuando vuelvan con todo lo que tienen. La casa de seguridad estaba a 40 minutos de Palermo, enclavada en las montañas donde el abuelo de Leonardo se había escondido durante las guerras de los años 50. Muros de piedra de 1 metro de espesor, una única carretera de acceso, líneas de visión de kilómetros. Defendible. Los niños lloraron durante el viaje, abrumados por el caos repentino. Y Mary les cantó con voz temblorosa, mientras Leonardo hacía una llamada tras otra, activando recursos y favores y toda la maquinaria de su organización. Para cuando llegaron, su declaración ya se había difundido por todos los canales. Los herederos en Sagi estaban bajo la protección total de la familia. Cualquier movimiento contra ellos sería considerado un acto de guerra. Leonardo estaba trazando una línea en sangre y desafiando a la víbora a cruzarla. Dentro de la casa de seguridad, Mary se movió por el espacio desconocido con eficiencia mecánica, montando una guardería improvisada en la habitación interior más protegida. Los niños sintieron su tensión y se aferraron más de lo habitual. Su progreso en la rehabilitación retrocedió bajo el estrés. Enzo no soltaba su pierna. Dante había vuelto a quedarse sin habla. Leonardo la encontró una hora después, sentada en el suelo con los 4 niños amontonados en su regazo, meciéndose ligeramente. Ella levantó la vista cuando él entró y él vio el conocimiento en sus ojos. «Esto es mi culpa», dijo ella. «Los salvé y ahora son objetivos». «No». Leonardo se agachó frente a ella, encontrando su mirada. Esto siempre iba a pasar. En el momento en que tuve herederos, se convirtieron en amenazas para todos los que quieren lo que he construido. Tú no creaste esto.
Solo le diste a mis hijos la oportunidad de sobrevivirlo. Vaya oportunidad. Su risa fue quebradiza. Escondidos en un búnker, huyendo de las bombas. Esta es la vida que les ofreces. Esta es la vida que tengo. Leonardo extendió la mano, dudó, luego colocó su mano sobre la de ella, donde descansaba en la espalda de Luca. Pero quemaré Sicilia hasta las cenizas antes de dejar que alguien los toque. O a ti. Mary miró sus manos unidas. Algo complicado cruzó su rostro. Miedo tal vez, o el reconocimiento de una verdad que no quería admitir. La víbora no se detendrá, susurró. Lo sé. El agarre de Leonardo se hizo más fuerte. Así que tendré que detenerlo yo primero. Afuera, sus hombres fortificaban el perímetro. Adentro, la familia que creía haber perdido se acurrucaba junta en la creciente oscuridad. La guerra por el futuro de sus hijos había comenzado oficialmente. La casa de seguridad tenía un ritmo que se desarrolló a lo largo de los días, moldeado por la necesidad y la proximidad. Leonardo trabajaba desde el estudio reforzado, coordinando su contraofensiva contra la víbora a través de canales encriptados. Mary transformó la sala principal en un espacio de terapia, continuando la rehabilitación de los niños incluso mientras el mundo exterior se preparaba para la guerra. Y los niños se adaptaron como lo hacen los niños, encontrando normalidad en circunstancias anormales. Comenzó con Enzo y Mateo. La forma en que estas cosas siempre comienzan con los gemelos. Una serie de chasquidos y zumbidos que sonaban como un disparate hasta que Mary se dio cuenta de que se estaban respondiendo el uno al otro. Enzo hacía un patrón de sonidos, chasquido, zumbido, chasquido, y Mateo respondía con un zumbido. Y de repente ambos se reían de algún chiste privado que nadie más entendía. En cuestión de días, Luca y Dante se habían unido a la conspiración lingüística. Están creando su propio idioma, le explicó Mary a Leonardo una noche, observando a los niños comunicarse en su código sin palabras en la mesa de la cena. Se llama criptofasia, es común en múltiples, especialmente en los que han estado aislados juntos. Están construyendo un sistema que solo ellos entienden. Leonardo observó a sus hijos mantener conversaciones enteras con chasquidos, zumbidos y sutiles gestos con las manos. ¿Es un problema? Es brillante. La voz de Mary transmitía asombro. Sus cerebros están compensando los años de privación sensorial, creando nuevas vías. Se le están enseñando a sí mismos a comunicarse de formas que no dependen del desarrollo del lenguaje tradicional. Enzo hizo 3 chasquidos. Mateo zumbó 2 veces y señaló a Leonardo. Los 4 niños se echaron a reír. ¿Qué dijeron?, preguntó Leonardo. Los labios de Mary se crisparon. Creo que dijeron que papá parece gruñón. Los entiendes, fragmentos. Se encogió de hombros, pero había orgullo en su expresión. Los observo todo el día. Empiezas a reconocer patrones. Los chasquidos de Enzo suelen significar preguntas. Los zumbidos de Mateo son observaciones. Luca usa variaciones de tono para las emociones. Dante. Ella sonrió al niño más pequeño. Dante combina todo. Es el traductor entre ellos. Leonardo sintió que algo se movía en su pecho, observándola con sus hijos. Esta mujer, que había sido destrozada por su violencia, ahora reconstruía a sus hijos con una paciencia que parecía infinita. Llevaba su ropa prestada como si finalmente hubiera aceptado que pertenecía aquí. Su pelo cobrizo recogido en una práctica cola de caballo. Su rostro animado mientras narraba las conversaciones silenciosas de los niños. El ataque llegó en la 7ª noche. Los sensores de movimiento se activaron a las 2 de la madrugada. Los reflectores iluminaron la ladera de la montaña mientras 2 vehículos se acercaban por la carretera de acceso. El equipo de seguridad de Leonardo respondió de inmediato. Los disparos resonaron a través de los muros de piedra. Mary tenía a los niños en la habitación segura interior antes de que Leonardo llegara a la guardería. Los 4 envueltos en mantas, con los ojos muy abiertos por el miedo, pero en silencio de esa manera inquietante que habían desarrollado. El tiroteo duró 8 minutos. Los hombres de Leonardo mantuvieron el perímetro, con la ventaja del terreno elevado y una posición superior. Cuando terminó, 2 de los soldados de la víbora estaban muertos y el resto se había retirado, dejando coches quemados humeando en la oscuridad.
Leonardo encontró a Mary en la habitación segura después, todavía envuelta alrededor de los niños como un escudo humano. Sus manos temblaban, pero su voz era firme mientras les cantaba para que volvieran a dormir. La misma canción de cuna italiana que usaba todas las noches. Esperó hasta que los niños finalmente se relajaron. Su respiración se igualó en el sueño. Mary se separó con cuidado y los siguió al pasillo, cerrando la puerta reforzada detrás de ellos. ¿Cuántas veces más?, preguntó, y su voz finalmente se quebró. ¿Cuántos ataques más antes de que... ¿Antes de que qué? Ella se giró hacia él. 2 semanas de miedo finalmente explotando. Casi llegaron a la casa, Leonardo. 1 minuto más y habrían irrumpido en la habitación segura. Tus hijos habrían visto a hombres con armas. Su respiración se entrecortó. No puedo ver morir a más niños. No puedo. No lo harás. Leonardo la agarró por los hombros, obligándola a mirarlo. Terminaré con esto. La víbora, toda su organización. Los estoy desmantelando pieza por pieza. Pero necesito que aguantes. Necesito que los mantengas a salvo mientras yo... ¿Mientras tú qué? ¿Matas a más gente? ¿Creas más huérfanos, más mujeres como yo? Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Cómo termina esto, Leonardo? ¿Cómo termina algo de esto? Termina cuando estén a salvo. Su agarre se hizo más fuerte. Cuando nadie se atreva a amenazarlos de nuevo. Cuando ella lo besó, fue desesperado, furioso, alimentado por la adrenalina y la culpa del superviviente. Y 2 personas rotas buscando algo vivo en la oscuridad. Sus manos se aferraron a su camisa, y él respondió por instinto, apoyándola contra la pared, vertiendo 2 semanas de tensión en el beso. Duró 10 segundos antes de que ella lo empujara, jadeando. Eso fue... Mary se llevó los dedos a los labios. Eso no puede pasar. ¿Por qué? La voz de Leonardo era áspera. Porque mataste a mi familia. Pero ella seguía llorando, seguía mirándolo como si quisiera hacerlo de nuevo. Porque debería odiarte. Porque cada vez que te miro, veo el anillo de bodas derretido de Marco y las zapatillas de ballet de Sofía. Y 43 razones por las que esto es imposible. Y sin embargo, sigues aquí por ellos. Ella señaló la puerta de la habitación segura. Solo por ellos. Mentirosa. Leonardo se acercó, viendo cómo sus ojos se dilataban. Estás aquí por la misma razón por la que sigo encontrando excusas para estar en cualquier habitación en la que estés. La misma razón por la que te reviso 3 veces por noche. La misma razón por la que ese beso se sintió como... No. Su voz se quebró. No hagas esto más complicado de lo que ya es. Pero cuando él buscó su mano, ella no la apartó. Se quedaron en el pasillo de la casa de seguridad, con los dedos entrelazados, mientras sus hijos dormían detrás de acero reforzado y sus enemigos circulaban en la oscuridad. Complicado no era ni el principio. La víbora los encontró en el 15º día. El sistema de alerta temprana de Leonardo les dio 90 segundos, sensores de movimiento activándose en secuencia por la carretera de la montaña, imágenes térmicas mostrando 12 firmas de calor avanzando en formación táctica. No eran sus hombres, mercenarios profesionales, del tipo que contratas cuando quieres un trabajo hecho de forma permanente. Mary. Leonardo ya se estaba moviendo, revisando sus armas. Protocolo 7. Ahora. Ella tenía a los niños en el sótano oculto en 40 segundos. El tipo de velocidad que proviene de practicar la evacuación todos los días. El sótano estaba construido en la propia montaña, accesible solo a través de una puerta oculta en la despensa de la cocina, paredes de acero reforzado, suministro de aire independiente, provisiones suficientes para una semana. Su abuelo lo había construido para sobrevivir a bombardeos de artillería. Leonardo rezó para que fuera suficiente. Quédense en silencio, le dijo a Mary, comprobando que tenía el teléfono de emergencia. No importa lo que oigas, la habitación del pánico no se abre desde fuera. Necesitarían explosivos para abrirla. Mis refuerzos están a 20 minutos. ¿20 minutos? El rostro de Mary se puso pálido. Leonardo, te compraré 20 minutos. La besó con fuerza, rápido,
saboreando el miedo y algo más que ninguno de los dos había nombrado. Luego selló la puerta y volvió a colocar el estante en su posición. Su equipo de seguridad ya estaba en posiciones defensivas. 3 hombres en la casa, 2 en el perímetro. No era suficiente, ni de lejos suficiente contra una docena de profesionales. El ataque vino de 3 lados simultáneamente. Granadas aturdidoras destrozaron las ventanas, desorientando con caos y humo. Leonardo disparó a través de la neblina, el entrenamiento superando el pánico, derribando a 2 mercenarios antes de que cruzaran la puerta. Sus hombres mantuvieron la planta baja durante 4 minutos antes de que los invasores se adaptaran, usando fuego de supresión y granadas tácticas para hacerlos retroceder. Leonardo se retiró al segundo piso, cada paso planeado, usando la arquitectura de la casa como un arma. Pasillos estrechos, puertas reforzadas, ángulos de tiro que había mapeado 1000 veces en su mente. Derribó a otro mercenario en las escaleras, luego a 2 más en el pasillo. Su bereta se quedó sin balas. Agarró la de repuesto de su tobillera y siguió disparando. A los 8 minutos, Dante cayó. Uno de sus propios hombres, con un disparo en la garganta. Leonardo lo arrastró a cubierto, pero la luz ya se estaba yendo de sus ojos. 10 minutos y Marco recibió 3 disparos en el pecho. 12 minutos y Antonio estaba caído. Leonardo estaba solo, con su último cargador, y todavía había 5 mercenarios despejando sistemáticamente la casa. Se atrincheró en el dormitorio principal, empujando muebles contra la puerta. No quedaba mucho tiempo. Podía oírlos reposicionarse, preparándose para el empuje final. Su teléfono mostraba 8 minutos hasta que llegaran los refuerzos. 8 minutos que no tenía. Entonces lo oyó. Tap, 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 tap. El sonido provenía de las tuberías que corrían por las paredes. El viejo sistema de calefacción que conectaba todas las habitaciones de la casa, incluido el sótano oculto. Leonardo se congeló, escuchando. Tap, 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 tap. Era el lenguaje de los niños, la criptofasia que Mary le había estado enseñando a reconocer. Pero esto era deliberado, rítmico, un patrón. Tap, tap, tap. 3 toques, 3 mercenarios. Tap, pausa, tap. 2 ubicaciones. Tap, 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 tap. 4 toques, luego silencio. Pared oeste. A Leonardo se le cortó la respiración. Los niños estaban usando las tuberías como un sonar. Su oído hipersensible por años de deprivación sensorial. Podían oír los pasos de los mercenarios a través de la infraestructura del edificio, rastreando el movimiento a través de la vibración y el sonido de formas que los niños normales no podían. Sus hijos le estaban dando inteligencia táctica. Tap, 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 tap. Un hombre, pasillo, moviéndose rápido. Leonardo se posicionó, apuntó a la puerta. 5 segundos después, explotó hacia adentro y derribó al mercenario antes de que el hombre cruzara el umbral. Un disparo al centro del pecho, exactamente donde los toques habían prometido. Tap, tap. 2 hombres. Tap, 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 tap. Lado este. Se movió hacia la ventana. Usó el reflejo para verlos acercarse por las escaleras exteriores. Esperó hasta que estuvieron enmarcados en la puerta. Luego disparó 2 veces. 2 cuerpos cayeron. Tap. Un hombre. Tap, tap. Abajo. Tap, 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 tap. Cocina. El último mercenario estaba cerca de la puerta oculta. Leonardo se quedó helado. Una pura rabia protectora inundó su sistema. Descendió las escaleras como un espectro, siguiendo la guía de percusión de su hijo. Los toques se hicieron urgentes. Tap, 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 advirtiéndole, guiándolo. Encontró al mercenario en la cocina, examinando la estantería de la despensa que ocultaba la entrada al sótano. El hombre nunca oyó acercarse a Leonardo. Las últimas 3 balas de Leonardo se aseguraron de que nunca lo haría. El silencio cayó sobre la casa de seguridad, roto solo por el sonido distante de helicópteros que se acercaban. Sus refuerzos, llegando para asegurar una batalla ya ganada. Leonardo abrió la puerta del sótano con manos temblorosas. Mary estaba al pie de las escaleras. Los niños se agrupaban a su alrededor, sus pequeñas manos todavía presionadas contra las tuberías.
Enzo miró a su padre con ojos solemnes y golpeó la tubería una última vez. Tap, 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 tap. A salvo. Leonardo bajó las escaleras y cayó de rodillas, abrazando a los 4 niños. Lo habían salvado. Sus rotos y hermosos hijos habían convertido su trauma en un arma de supervivencia y habían salvado la vida de su padre. ¿Cómo lo supieron?, le susurró a Mary. Ella estaba llorando, sonriendo a través de las lágrimas. Porque han pasado toda su vida aprendiendo a ver en la oscuridad. Solo necesitaban que alguien les enseñara. Fue un regalo. La víbora murió 3 días después del asedio, ejecutado en su propio complejo por los mejores hombres de Leonardo. Trajeron de vuelta su anillo de sello y lo pusieron a los pies de Leonardo como una ofrenda. El mensaje se difundió por todos los canales. El linaje en Sagi estaba restaurado. Los herederos eran intocables, y la bestia había recordado por qué los hombres temían su nombre. La guerra había terminado. Leonardo había ganado. Pero de pie en la cocina de la casa de seguridad, viendo a Mary empacar las pocas pertenencias de los niños en bolsas de lona, la victoria se sentía vacía. Se movía con eficiente precisión, su rostro cuidadosamente neutral, y Leonardo reconoció las señales. Se estaba preparando para irse. ¿A dónde irás?, preguntó en voz baja. Sus manos se detuvieron sobre la camisa roja de Dante. No lo sé, algún lugar donde los niños no aprendan a medir su valía en cuerpos. Te necesitan. Necesitan estabilidad. Dobló la camisa con cuidado metódico. Necesitan una vida que no sea correr y esconderse y contar municiones. Puedes darles eso ahora. Contrata niñeras adecuadas, terapeutas, maestros. Gente sin... Su voz se quebró. Sin mi tipo de daño. Mary, te perdono. Las palabras salieron apresuradas, como si las hubiera estado conteniendo demasiado tiempo. Por Marco, por Sofía, por todo. Te perdono porque aferrarme a ese odio me estaba matando más lentamente de lo que las calles jamás podrían. Pero el perdón no significa que pueda quedarme y ver a tus hijos crecer para ser como tú. Leonardo cruzó la cocina en 3 zancadas, agarrando sus manos. Entonces míralos crecer para ser mejores que yo. Quédate y asegúrate de que aprendan que hay otra manera. No puedes pedirme eso. No estoy pidiendo. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, la que le había encargado a su joyero durante el asedio, mientras la muerte rondaba afuera. Estoy suplicando. Mary miró la caja como si fuera un arma. ¿Qué es eso? Una elección. Leonardo la abrió, revelando un anillo. Una esmeralda rodeada de diamantes. El verde del tono exacto de los ojos de Dante, de los ojos de Catherine, de la vida misma. Cásate conmigo, no por deuda u obligación, porque mis hijos te eligieron en el momento en que dieron sus primeros pasos, porque ya eres su madre en todos los sentidos que importan, porque yo... La palabra se atascó en su garganta, extraña y aterradora. Porque te amo, la santa miserable que nos salvó a todos. No me amas, pero su voz temblaba. Amas lo que represento. Redención, penitencia, una forma de equilibrar tu balanza. Amo que cantes canciones de cuna desafinadas, que comas pasta con las manos cuando crees que nadie te ve, que aprendiste el lenguaje secreto de mis hijos en 2 semanas y puedes traducir sus chasquidos mejor de lo que yo puedo traducir el ruso. Leonardo se arrodilló en el suelo de la cocina. Este hombre que no se arrodillaba ante nadie. Amo que lleves el suéter de mi difunta esposa y de alguna manera lo hagas tuyo. Que me perdones aunque no lo merezca. Que eres la persona más fuerte que he conocido. Y no tienes ni idea. Las lágrimas corrían por el rostro de Mary. Tu mundo mató a mi familia. Entonces ayúdame a construir uno diferente. Tomó su mano temblorosa. Ayúdame a criar hijos que no resuelvan los problemas con balas. Que sepan que su madre salió del infierno porque los amaba tanto. Que entiendan que lo más fuerte que un hombre puede hacer es elegir la misericordia. No soy nadie. El susurro de Mary estaba roto. Una mujer sin hogar, con una licencia médica destruida y trastorno de estrés postraumático. ¿Qué clase de reina? La única que importa. Leonardo se levantó, atrayéndola hacia él. La que camina a través del fuego por sus hijos.
la que ve cosas rotas y las vuelve a unir. Has sido una reina desde el momento en que ordenaste a mis hijos que se pusieran de pie. Solo te pido que lo hagas oficial. Mary miró más allá de él, hacia donde los niños jugaban en la habitación de al lado, sus risas brillantes y claras. Enzo le estaba enseñando a Mateo un nuevo patrón de chasquidos. Luca estaba construyendo una torre. Dante, como siempre, traducía entre todos ellos, el puente que los mantenía unidos. Sus hijos, ahora, lo habían sido desde el primer momento en que los eligió por encima de la supervivencia. Está bien, susurró, está bien. 3 semanas después regresaron al palacio. Leonardo lo había despojado de equipo médico, lo había repintado con colores cálidos. Lo había llenado de juguetes y libros y todo lo que los niños necesitaban para ser niños en lugar de pacientes. La guardería se convirtió en una sala de juegos. El ala silenciosa aprendió a resonar con risas. Mary entró por las puertas principales con un sencillo vestido color crema, sin velo, sin pretensiones. El personal de la casa, nuevo, investigado, leal, se inclinó ante ella. No como una prisionera o una sirvienta, sino como la señora Enzaghi, la mujer que había conquistado a la bestia con 6 palabras y 4 niños pequeños. La ceremonia fue privada, solo la familia y Dante, el consejero, como testigo. Leonardo deslizó el anillo de esmeralda en el dedo de Mary y la besó como si ella fuera oxígeno y él se estuviera ahogando. Después, caminaron por los jardines, los 4 niños corriendo delante con sus camisas rojas. Tan fuertes ahora, tan vivos. Enzo trepó a un árbol. Mateo persiguió mariposas. Luca recogió flores. Dante, siempre más cerca de su padre, miró hacia atrás e hizo 3 chasquidos. Mary tradujo, sonriendo. Dice, estamos en casa. Leonardo atrajo a su esposa, su santa miserable, su salvación imposible, a su lado y observó a sus hijos jugar bajo el sol siciliano. El imperio todavía esperaba, oscuro y exigente. Pero aquí, en este momento, la bestia era solo un padre. Solo un hombre al que se le había dado una segunda oportunidad por la única persona lo suficientemente valiente como para concedérsela. Sí, murmuró, estamos en casa. El mayor poder no se encuentra en la violencia o la venganza, sino en el coraje de perdonar, la sabiduría de elegir la curación sobre el odio y la fuerza para romper ciclos que parecían irrompibles. A veces, las personas que lo han perdido todo son las únicas lo suficientemente ricas como para salvarnos. Si esta historia te conmovió, dale al botón de me gusta y suscríbete para más relatos de redención, historias de segundas oportunidades y de amor que conquista hasta los pasados más oscuros. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias que importan. ¿Qué te pareció el viaje de Leonardo y Mary? Deja un comentario abajo. Leemos todos y cada uno de ellos.